Un límite no existe. Entonces, ¿cuándo se puede dar este caso? Cuando tenemos que, cuando límite, cuando x tiende a f de x no existe. Esta es la primera una pregunta importante. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos, de cosas que pueden pasar, cosas que pueden ir mal con la definición. Entonces, empecemos. Una cosa muy elemental que puede pasar es la siguiente. Supongamos que yo les pido calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x menos 1. ¿Cuánto da ese límite? La pregunta es, ¿a qué se aproximan los valores de esta función a medida que x se aproxima al 0? Entonces uno lo primero que hace, como vimos la clase pasada, es calcular, ¿cierto? Tratar de calcular esta función para valores de x cada vez más cercanos a 0. Entonces cojan un valor de x cercano a 0, no sé, 0.01. Entonces si yo hago x igual a 0.01 y le quito 1, me da menos 0.99. Y a eso no le puedo sacar raíz, ¿sí? Entonces este límite no puede existir. Este límite no existe por una razón muy sencilla. No existe porque no hay función. No existe porque no hay esta función no está definida para x cercanos a 0, ¿sí? No existe. ¿Por qué? Porque raíz de x menos 1 no está definida para x cercanos a 1. No me importa qué pasa en x igual a 1, pero a mí me gustaría poder evaluar eso para x cercanos a 1, ¿sí? La gráfica de esa función es así. Es una raíz cuadrada de x trasladada a una unidad a la derecha, ¿cierto? Entonces es una cosa que hace así, donde este es el 1. Y yo lo que estoy preguntando es una pregunta muy inútil, es ¿qué le pasa a esta función para x cercanos a 0? No hay función, el límite no puede existir. ¿Listo? Bueno. Entonces algo que puede pasar, el límite no existe si no hay función. Ahora miren este otro ejemplo, un ejemplo mucho más importante. Supongamos que yo digo a f de x igual a x cuadrado si x es mayor que 1 y menos x si x es menor que 1. Una función definida a tramos. La gráfica de esa función es así. Por aquí está el 1. Después de 1 vale x cuadrado. Por aquí está el 1. Entonces la función viene por acá y es una parábola. Es una parábola que crece así. Viene acá y aquí no está definida. No, así no. Es una parábola, ¿sí? Y a la izquierda de 1 es la función menos x. O sea que viene por acá. Y acá no está definida, ¿sí? Esa función no está definida en 1. Y entonces yo puedo preguntar cuál será el límite. Quiero saber cuál es el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Sí? Lo que estoy preguntando es qué le pasa a esa función a medida que yo me acerco a 1, por acá y por acá. Ese límite no existe, ¿sí? Ese límite no existe. No existe porque esa función no se aproxima a nada a medida que x se aproxima a 1, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, pero sí es muy claro que hay dos cosas que sí existen, ¿sí?
Si yo me aproximo a 1 por acá, los valores de la función sí se aproximan a algo, ¿cierto? Y si yo me aproximo a 1 por la izquierda, que es por el otro lado, por acá, los valores de la función se aproximan a algo. ¿Listo? Esos límites se llaman los límites laterales. Eso es un concepto muy importante. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces, pero si existen los siguientes límites. Pero sí existen los límites laterales, y es lo que quiero definir ya. Y se escriben así: el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x en este caso, ¿cuánto será ese límite? Lo que me estoy preguntando es, ¿qué le pasa a la función cuando x es un poquito mayor que 1? ¿Sí? Entonces, cuando x es un poquito mayor que 1, tiende a 1 por la derecha. Tiendo a 1 por la derecha. Los valores de f se acercan ¿a cuánto? A 1. De hecho, se acercan a 1 ¿por dónde? Se acercan a 1 por encima. ¿Cierto? Y el límite cuando x tiende a 1, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, se escribe un 1 acá y un menos de f de x. Es que le pasa a los valores de la función cuando x se está acercando a 1 por acá. ¿A cuánto tiende? A menos 1. ¿Por dónde? Menos 1 por encima. ¿Cierto? Está llegando a menos 1. Los valores de f, a medida que yo me acerco acá, los valores de f son un poquito mayores que menos 1, perdón. ¿Sí? Entonces le pega a menos 1 por encima. ¿Está bien? Entonces, en este caso, los límites laterales existen y son diferentes, porque uno da 1 y el otro da menos 1. Entonces, lo que sí podemos escribir es esto. Ojo, eso es un teorema importante. Suponga que los límites laterales existen. Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x existen. Entonces, primero, si esos límites son iguales, si límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, entonces el límite existe. Límite cuando x tiende a de f de x existe. Y es igual, existe y es igual a los laterales. ¿Listo? Entonces, si uno encuentra que los límites laterales existen y son iguales, ya encontró el límite. Pero, si ambos existen y son diferentes, si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x existe y es diferente a este otro que también exista, límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, entonces el límite completo no existe. No existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Pues porque la función no se está aproximando a un solo número, se está aproximando a dos números diferentes, uno por la derecha y uno por la izquierda. Ahora, acá hay algo importante, y es lo siguiente, un ejemplo importante.
Volvamos a la función con la que empecé. Quiero hacer dos anotaciones acá. Listo. Entonces vimos que, repasemos, vimos que el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x menos 1 no existe, ¿cierto? No existe porque esa función no está definida alrededor de 0. Para x cercanos al 0. ¿Listo? Bueno. Ahora supongan entonces que yo hago lo siguiente. Supongo que yo defino otra función. Sea la función g de x igual a raíz de x menos 1 si x es mayor o igual que 1. O sea, igualita que la otra. Y digamos un medio si x es igual a 0. Lo que yo hice ahí fue simplemente esto. Yo cogí la función que tenía, que tiene dominio en el intervalo 1 más infinito, y tiene una gráfica así, y le aumenté un punto. Le aumenté este punto a una altura un medio. ¿Sí? Esta es la función g. Y ahora me quiero preguntar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de g de x. ¿Cuánto va a ser el límite? ¿Un medio? ¿O no existe? No existe. Entonces esto lo hago para que recuerden que este número que hay acá, lo que es g de 0. Y g de 0 no tiene absolutamente nada que ver con esta cosa. Para esta función g tampoco puede valorar este límite. No existe. Porque para que exista ese límite, la función tiene que estar definida para x cercanos al 0. Y esa función no está definida para x cercanos a 0. Está definida para x igual a 0. Pero es que para x igual a 0 no me importa. ¿Sí? Yo necesitaría que la función estuviera definida para x cercanos a 0. Entonces no existe por la misma razón que arriba. ¿Listo? Bueno. Ese era el primer ejemplo capcioso. Otro ejemplo capcioso con la misma función. Ahora supongamos que yo les pido hallar simplemente el límite. Ahora el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos 1. Entonces muy bien. La función raíz de x menos 1, que es esta. Esta es la función raíz de x menos 1. Para esa función yo únicamente me puedo acercar a 1 por la derecha, ¿cierto? No hay cómo acercarme a 1 por la izquierda. Entonces lo que sí es cierto es que, para yo calcular este límite, por ejemplo, vamos a pensar en los límites laterales. Entonces lo que es claro es que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de raíz de x menos 1 no existe, ¿cierto? Porque yo no puedo calcular los valores de la función para números un poquito menores que 1. No existe. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de raíz de x menos 1, ese sí existe, ¿cierto? ¿Y cuánto da ese? Cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, me estoy acercando a 1 por acá, los valores de la función se acercan a 0. ¿A 0 por dónde? Por encima, ¿cierto? Bueno. Entonces tengo que el límite por la izquierda no existe. El límite por la derecha a 0. Bueno, ¿qué puedo decir yo del límite este? Entonces, respondamos primero a la pregunta. Primero, esto que yo escribí aquí ahora no sirve para nada en ese caso, ¿cierto? Porque este teorema está suponiendo que ambos límites laterales existen. Si ambos límites laterales existen, entonces, tran, ¿sí? Ahí sí usted puede usar este teorema. En este caso, uno de los límites laterales no existe. Entonces simplemente este teorema no me dice nada. No me dice que si existe ni que no existe, simplemente no me dice nada. Listo, yo no puedo aplicar ese teorema. Ok, entonces lo primero. Entonces, como no puedo aplicar ese teorema, tengo que pensar, a ver qué podemos decir. ¿Listo? Entonces volvamos a la definición. Que dado
epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que, dos puntos, si x pertenece al dominio de f, al dominio de esa función, de raíz de x menos 1, y x menos a, que es x menos 1, es menor que delta, entonces debe pasar que valor absoluto de raíz de x menos 1 menos L debe ser menor que epsilon. ¿Sí o qué? Esa es la definición. Entonces vamos a ver si esa definición sí se cumple o no. ¿Qué es lo que dice la definición? Dice algo como esto. Aquí está la función. Aquí está la función, esto es el 1. La función sale así, raíz de x menos 1. ¿Cuánto debe dar el límite? Si diera algo, ¿cuánto debería dar? 0, ¿cierto? Si era algo, debería dar 0. ¿Sí? En cuyo caso esto se vuelve así. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que propone en la definición? Lo que la definición dice, vea, deme un epsilon, y yo le pongo una franja acá alrededor del 0, que es lo que debe dar. Y me preguntan, ¿será que usted es capaz de encontrar un delta tal que si x está en el dominio y x menos 1 es menor que delta, entonces los valores de la función se quedan en esa franja roja? La respuesta es sí. Véalo acá. Si yo cojo este delta, los valores de, si yo cojo este delta a la izquierda y este delta a la derecha, los valores que están en el dominio y que además están a una distancia de 1 menor o igual que delta son estos, ¿sí? Y para esos valores se me están quedando en la franja, supongamos pues. El punto es que a mí estos no me importan, los que están a la izquierda no me importan, estos no me importan porque no están en el dominio. Entonces, esta parte de la definición, lo que me permite decir es que en este caso ese límite sí existe, ¿sí? Porque el límite por la izquierda no existe, pero es porque no hay función. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces el límite por la izquierda no existe, pero es porque no hay función. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿listo? La definición aún así se cumple. Entonces la conclusión aquí es que límite cuando x tiende a 1 de f de x, perdón, de raíz de x menos 1, si existe y es igual a 0, y es igual a 0 por encima, aunque el límite por la izquierda no exista. No exista. ¿Sí? Porque ese límite lateral, y esto pasa es porque el límite lateral deja de existir porque no hay función. Raíz de x menos 1 no está definida a la izquierda de 1. Es un caso sutil que hay que tener en cuenta. Ok. Entonces ya hemos visto dos formas que un límite puede no existir. Cuando no hay función o cuando la función se acerca a dos cosas diferentes. ¿Listo? Bueno, pueden pasar más cosas. Puede pasar que simplemente la función no se acerque a ningún número. Entonces 3. Límite cuando x tiende a f de x no existe si f de x simplemente no se aproxima a ningún número. Cuando x se aproxima a. ¿Listo? Por ejemplo, un ejemplo básico es el siguiente. Si yo intento calcular el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre, o digamos cuando x tiende a 1,
cuando x tiende a 1 de 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Pero lo que está pasando ahí cuando yo intento calcular los valores de esta función para x muy cercanos a 1 es que estoy cogiendo 2 y lo estoy dividiendo por un número cada vez más cercano a 0. ¿Sí? Y si yo cojo cualquier número positivo y lo divido por un número cada vez más cercano a 0, el resultado es cada vez más grande. ¿Cierto? Gráficamente lo que hay ahí muy bien es una asíntota vertical. Lo que tengo es una función que a medida que x se aproxima a 0, la función crece por la izquierda y por la derecha también. Y crece sin límite. Crece sin límite. ¿Sí? Listo. Entonces uno dice ahí que ese límite no existe. Este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque 2 sobre raíz de x menos 1 al cuadrado se va para más infinito. Cuando x se aproxima a 1. ¿Listo? La función explota, también se dice. Es una explosión de la función cuando x se aproxima a 0. A 1. Esa gráfica está mala. Bueno, no está mala pues. Entonces ese límite no existe. Muy importante, ese límite no existe. No existe. No da a más infinito. No, el límite no existe. ¿Listo? Algo un poquito más sofisticado es esta siguiente función. Mucho más interesante. Es esto. Miren esta función. Este límite. Límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi sobre x. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi sobre x. ¿Listo? Obviamente esa función no está definida en x igual a 0. Por eso es lo que estoy preguntando. De hecho, eso hace que esa pregunta sea interesante. Como esa función no está definida en x igual a 0, lo que nos queda preguntarnos es qué le pasa a esa función cuando x se aproxima a 0. ¿Sí o qué? Bueno, entonces lo primero que uno hace es calcular. Vamos a calcular. Entonces vamos a calcular valores de esa función. Entonces yo los tengo por acá. Aquí es, por ejemplo, acá hay una tablita de valores. ¿Sí? Para valores de x cercanos a 0. Miren, aquí está cuando x se acerca a 0 por la izquierda. Menos 0.1, menos 0.95, menos 0.9. Se está acercando a 0 por la izquierda. Miren qué pasa. Aquí x es muy cercano a 0, es menos 0.03 y la función vale menos 0.5. ¿Sí o qué? Aquí está x un poquito más cerca a 0 y la función vale 1. Pasó de menos 0.5 a 1. Acá la función está mucho más cerca a 0 y la función vuelve a valer menos 0.5. ¿Sí? Y después se subió a 1 y se volvió a subir a 1. ¿Sí? Y por la izquierda y por la derecha, perdón, algo parecido. De hecho, es lo mismo, porque esa función es par. Por la derecha, hay valores para x muy cercanos a 0, tengo valores negativos, menos 0.5, después 1, después menos 0.5, después 1 otra vez. ¿Sí? Esta función no parece que se está aproximando nada. Ok. Vamos a ver la gráfica. Entonces uno dice, bueno, listo, esta tabla no es muy informativa. Y si ustedes lo hacen con valores más cercanos a 0 todavía, van a observar lo mismo. Entonces uno dice, vamos a ver la gráfica. La gráfica está por acá.
Esta es la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué esa gráfica así? A nosotros nos interesa sobre todo qué es lo que pasa para x muy cercanos a 0, ¿cierto? Entonces, hagámosle un zoom a esa gráfica. Por aquí está el 0, miremos qué pasa cuando x es muy cercano a 0. Literalmente no se ve nada, ¿cierto? Para x muy cercanos a 0. Entonces vamos a ver, vamos a pensar un poquito qué es lo que está pasando ahí, ¿listo? Entonces, esa función, pues, el dominio de esa función son todos los reales excepto el 0, ¿sí? El 0 no me importa. Y la gráfica debe ser algo como lo siguiente. Haga lo que sea que usted le meta al coseno, esta función siempre va a estar entre 1 y menos 1. Porque el coseno lo único que hace es oscilar. No importa lo que usted le entre, siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí o qué? Por ejemplo, cuando x valga 1, esa función vale coseno de pi. Y coseno de pi vale menos 1. Entonces la función viene por acá. ¿Sí? A medida que x se acerca a 0, digamos por la derecha, este pi sobre x empieza a crecer. ¿Cierto? Empieza a crecer y se hace tan grande como yo quiera. Entonces, ¿qué va a hacer el coseno? Oscilar, que es lo único que sabe hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando x valga un medio, pi sobre un medio vale 2pi, ¿cierto? ¿Cuánto vale coseno de 2pi? 1. Entonces en un medio la función sube hasta acá. ¿Sí? Cuando x valga un tercio, pi sobre un tercio me da 3pi. ¿Cuánto da coseno de 3pi? Menos 1. Entonces en un tercio que queda por acá, la función tiene que bajar hasta acá, hasta el menos 1. Cuando x valga un cuarto, que está por acá, pi sobre x vale 4pi. ¿Y cuánto vale coseno de 4pi? 1. Entonces en un cuarto tiene que estar ya acá. Cuando x valga un quinto, va a valer 5pi. Coseno de 5pi va a ser menos 1. Y así sucesivamente. Entonces esta función lo que hace es oscilar infinitas veces entre menos 1 y 1 a medida que x se aproxima a 0. ¿Sí? Por la izquierda hace lo mismo, porque es una función par. ¿Sí o qué? Entonces viene por acá, sube, baja y empieza a oscilar. Tiene que ir infinitas veces hasta 1, infinitas veces hasta menos 1 y a todos los puntos de la mitad. Es una gráfica muy interesante. En 0 no está definida, por eso es lo que no me interesa, lo que menos me interesa. Listo. Entonces ahora sí, ¿cuánto hace el límite? Un límite o es un número o la palabra o la frase no existe. ¿Es un número? No, si fuera un número, ¿cuál sería? ¿Cierto? Si fueras un número por acá, esa función sería tener que aproximar a y. O si fuera este número, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver. Supongamos que ese límite diera 0, que no da 0 pues, pero supongamos. ¿Sí? Supongamos que juguemos el juego del epsilon delta. Entonces supongamos que el límite diera 0, por ejemplo. Listo, hago una franja de epsilon y delta, desvío un epsilon igual a 0.2. ¿Sí? Hago una franja de 0.2 para arriba y 0.2 para abajo alrededor de epsilon. La pregunta, ¿existe una franja horizontal aquí alrededor del 0 tal que los valores de la función para x en esta franja azul se me quedan dentro de la franja gris? No. De hecho, no importa qué tan pequeño usted haga
No importa usted qué tan pequeña haga esta franja azul, ¿sí? No importa qué tan pequeña la haga, ahí va a haber infinitas veces, esa función va a llegar hasta 1, infinitas veces va a llegar hasta -1, y infinitas veces va a llegar a todos los valores entre -1 y 1. ¿Sí? Esa función oscila como loca para cualquier intervalo alrededor del 0. Entonces el límite no existe. Esa función no se aproxima a nada.